por eso es muy curioso la realidad en Chile, porque si tú vas a cualquier país de Latinoamérica, la regla general es la comunidad de bienes. Pero en Chile, en el fondo se descarta de plano, sobre todo la población profesional, descarta de plano la comunidad de bienes. Que mujeres profesionales se pasaron por la universidad, que incluso tuvieron probablemente un trabajo, porque las mujeres se casan en promedio a los 28 años, ya trabajaron, no tienen esta conversación. Los seres humanos somos súper simples. Necesitamos seguridad, necesitamos bienestar, pertenencia y reconocimiento. Porque así como estamos viendo el modelo hoy día, entiendo harto a la generación joven de mujeres que no quiera tener más hijos. O sea, muchas parejas establecen estas sociedades de inversiones donde generan una remuneración efectivamente a la COO de la casa. En el transcurso del tiempo, si tú te separas, finalmente tú como mujer que aportaste todo este refrigerador completo, te vas a llevar los tarros de yogur vacío a tu casa. Y tu pareja hombre que tuvo el acceso al crédito se va a llevar una inversión. Nuestra invitada del día de hoy es Francisca Bravo Cox. Es abogada de la Universidad de Chile, speaker y autora del libro ¿Lo nuestro es nuestro? Su trabajo se centra en visibilizar y transformar las desigualdades económicas dentro de la vida en pareja y proponer una nueva fórmula a través de la equidad puertas adentro. A través de su comunidad en Instagram, @FranBravoCox, donde difunde temas de interés para mujeres y familias relacionados con la equidad económica, el costo de la maternidad, ayudando a las personas a abordar tempranamente las consecuencias de la vida en pareja y restablecer el equilibrio patrimonial. Además, lidera procesos de asesoría de familia con una mirada colaborativa, estratégica y profundamente transformadora. Queríamos recordarles antes de empezar, seguirnos en nuestras cuentas de Spotify, YouTube e Instagram. Bienvenida, Fran, a Mamás in Progress. Muchas gracias por estar acá. Feliz, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Fran. Fran, para empezar a ir directo al grano, ¿qué te llevó a dedicarte específicamente a esto? Cuéntanos. Directo al grano. Directo al grano. ¿Hay algo que pasó en tu vida que te llevó a esto? Sí, te diría yo que confluyó mi trabajo profesional con una experiencia personal, porque además de abogada y mediadora, yo soy una de las miles de mujeres que puso en pausa su desarrollo laboral en un momento determinado por la maternidad. Sin embargo, a diferencia de muchas otras mujeres, yo tenía las herramientas legales correctas para vivir esa maternidad tranquila en lo económico. Eso específicamente, esa lucecita se me prendió cuando llegó la pandemia. Yo ya había terminado mi segundo postnatal de mi hija Elisa, estaba lista ya para decir, ok, acá no hay más interrupciones, yo ya tuve mis 2 hijos, por fin me voy a dedicar un poco, a volver a dedicarme con fuerza a lo que yo hacía. Y arrendé una oficina en el año 2020, tipo enero-febrero, para empezar ese año ya laboral. Cuento corto, llega pandemia. Arrendé mi oficina solo un mes con este proyecto, digamos, de volver a retomar las pistas, y me fui a mi casa. Y me fui a mi casa no muy contenta, la verdad. Bueno, había una pandemia de por medio y sobre todo no muy contenta porque me tocaba de nuevo volver a insertarme en este trabajo doméstico, en este cuidado de los hijos. Tenía ya 2 hijos chicos, homeschooling. Mi marido recién había tenido una oferta laboral, empezó un trabajo nuevo, entonces salía todos los días y me vine como un postnatal obligado. Y eso produjo en mí esa sensación como de ¿cuándo me va a tocar a mí? Yo por fin quería salir y ya no tener más interrupciones y de nuevo vuelta a encerrarme. Y bueno, ustedes saben con los trabajos cuando se unen con esas como entrañas que uno tiene y los propósitos de vida, la verdad es que todo fluye. Y desde ahí se me despertó esta idea de un poco hablar estos temas del impacto de la maternidad en las carreras profesionales de las mujeres, como yo, en el fondo, cómo nos organizamos con el ingreso de dinero de nuestras casas, con nuestro marido, nuestras parejas, sean homosexuales o heterosexuales. Y empecé como a sacar los hilitos y a combinarlo con lo que yo hacía, que era derecho de familia. Piensen ustedes que los abogados de familia, ¿qué conocemos de los abogados de familia? Los conocemos en los tribunales, al momento del divorcio, ahí aparecen los abogados de familia. Y en esa experiencia yo había visto mucho cómo mujeres en el momento del divorcio pedían compensaciones económicas. ¿Qué significa una compensación económica? En el fondo era una indemnización que buscaba restablecer aquel perjuicio económico o daño económico que habían sufrido por el hecho de haberse retirado en un momento determinado a cuidar a sus hijos en mayor medida. Haber restringido horario quizás, o haberse cambiado una pega práctica, no haber tomado ascensos, en fin. Entonces,
si te das cuenta, como que toda esa combinación de factores personales míos con esta experiencia que yo ya tenía vivida en lo profesional, dije, ¿sabes qué? Hay que hacer algo antes. Necesitamos hablar de estos temas antes para calmar esas inquietudes que tenemos durante la relación de pareja y poder maternar blindadamente en lo económico y no tener que demandar en el futuro una eventual compensación económica, sino que en el fondo todos estos temas los revisamos antes. Y ahí empezó un poco mi búsqueda de preguntar hacia el lado. Piensen ustedes que yo ninguna relación con las redes sociales, ninguna. O sea, yo tenía un Instagram que tenía 2 fotos, un cactus que floreció una vez y una foto de, no sé, quizás mi familia, pero procedí a borrarla y saqué el primer post, que era, ¿crees que el éxito laboral de tu pareja es también fruto y esfuerzo tuyo también? Y generó harto engagement ahí mismo con la mini comunidad que yo tenía de familiares y de amigos. Y empezó a crecer orgánicamente desde una verdadera necesidad de divulgar el tema que la doctrina se llama penalización por hijo o costo de la maternidad, pero que no había un espacio pop, como le digo yo, un espacio donde se hablara de este tema tan presente que no fuera en la doctrina o en el Premio Nobel de Economía como lo hace Claudia Goldin del 2023, que ella habla de este tema, pero no todas tenemos acceso a eso. Entonces, este impulso por divulgar finalmente cómo las herramientas legales y financieras del derecho de familia te pueden ayudar a remirar el costo de la maternidad y tener una vida más equitativa con tu pareja, creo yo que fue como el hilito que dije, ya, esto es. ¿Y crees que ese es el pilar fundamental, básicamente, de todo lo que tú postulas y tratas de establecer, que se mire el éxito de uno o de otro como éxito en conjunto, sin importar quién aporte más o menos? Estamos en un proyecto en Sí. conjunto y aquí los éxitos son de los dos. Es que lo que pasa es que lo que yo veía es que había mucho desconocimiento de eso, ¿ya? Las mujeres profesionales en Chile, el 72%, de acuerdo a un dato que yo pedí del registro civil, las mujeres profesionales eligen la separación de bienes en Chile, ¿ya? Como régimen matrimonial. La separación de bienes es uno de los 3 regímenes que existen en el que entiende que lo que cada uno va construyendo patrimonialmente en la relación es de cada uno. Y es decir, al término de la relación no hay nada que repartirse o en el fondo cada uno se queda con lo que tiene, ¿vale? A diferencia de otros regímenes que son de raíz colaborativa, como la sociedad conyugal y la participación en los gananciales. ¿Qué me refiero con raíz colaborativa? Es decir, que hay una regla equitativa que se aplica al término, ¿sí? Independiente quién trae la riqueza, se reparte al final. Y como las chilenas son fanáticas de la separación de bienes, las profesionales chilenas, sin saber mucho por qué, sino más bien porque mi hermano se casó así, mi prima se casó así, eh, nos perdíamos esta dimensión del costo de la maternidad que pega con fuerza cuando las mujeres son madres. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en el año 2025 y que existe la coparentalidad y que probablemente criamos de manera mucho más formando un equipo con nuestras parejas hombres que nuestras madres, aún así la brecha y el costo de la maternidad se hace flagrante, porque todavía operan con fuerza los sesgos de género, en que entienden de que el cuidado es de la mujer y la fuerza laboral o lo proveen los bienes es de los hombres. Y eso son sesgos automáticos que operan, no es algo que nosotros busquemos o queramos con nuestras parejas, sino que operan con fuerza. Un hombre quiere salir a las 4 de la tarde porque tiene que ir a buscar a su hijo al colegio, pero ¿dónde está tu señora? Alguien quiere, o sea, el postnatal de 5 días. En el fondo no existe una real coparentalidad hoy día y eso hace que en la práctica las mujeres ganen menos dinero, un 35% menos de acuerdo a estudios al mes 10 de nacido el primer hijo, em, pierdan cotizaciones previsionales, porque por supuesto si tienen menos ingresos, tienen menos cotizaciones previsionales, tienen contratos de peor calidad, más precarizados, no tienen acceso al crédito, no pueden comprar los bienes familiares y por ende al término, eventualmente 10, 15 años después de relación, después de haber criado, etcétera, se encuentran con que no solo dependen económicamente muchas veces de sus parejas hombres, sino que también todo el patrimonio está alojado en uno de ellos. ¿Y por qué sigue siendo tan mal visto em, protegerse económicamente, por ejemplo, estando pareja estable? Porque finalmente lo que tú estás diciendo, pasan 15 años, 20 años y al final Sí. llega el momento en que la mujer capaz que se divorcia o en realidad tiene que hacer algo, pero ¿qué sucede? Mira,
Por eso es muy curioso la realidad en Chile, porque si tú vas a cualquier país de Latinoamérica, la regla general es la comunidad de bienes. Pero en Chile, en el fondo se descarta de plano, sobre todo la población profesional, descarta de plano la comunidad de bienes, como si fuera eso, ser muy interesada, yo estoy interesada económicamente en el otro, etcétera. Y se va con fuerza a la separación de bienes. Eso tiene una explicación un poco porque la sociedad conyugal tiene muy mala prensa en Chile, ¿ya? Y tiene una mala prensa súper bien ganada, porque Chile es el único país en el mundo donde la administración de los bienes en la sociedad conyugal la hace el marido, por ser hombre, no porque tiene un magíster ni administra muy bien los bienes, sino que solamente por el hecho de su género. Entonces, las mujeres profesionales como yo y como ustedes, quizás huían de esa norma súper machista todavía, entonces decían no, que eso era como pasado de moda. Sin embargo, eso nos alejó un poco como de la lógica del régimen de bienes, que finalmente para mí, y como yo lo entrego así en el libro también y en la divulgación que hago, es una de las fuentes preventivas más a la mano que tenemos para netear un poco el costo de la maternidad. Porque el régimen de bienes tú lo eliges al momento de casarte y tienes que tener esa conversación con tu pareja. Ok, ¿qué vamos a hacer con los bienes que vamos adquiriendo? Si yo me dedico más horas al cuidado de los hijos, ¿voy a entender de que también voy a participar en esa riqueza que estamos construyendo o solamente quien trae la plata en plata, vale? Y eso nos lleva como a otro hilito, que es en el fondo la invisibilización de los trabajos de cuidado y lo no remunerado que existe. ¿Por qué también en la pareja uno no habla de dinero? Es que es un tema muy tabú. Sí, de hecho, este libro muchas mujeres me dicen, Fran, ¿cuándo lo vas a sacar en Kindle, en electrónico? Porque yo no me atrevo a tenerlo en el velador de mi casa, porque mi marido se va a dar cuenta. Y yo le digo, bueno, ¿y qué importa que se dé cuenta? Bueno, no, es que se puede sentir mal, se puede ofender. Muchos de estos temas que tienen que ver con un poco con que las mujeres saquen, entre comillas, una voz dentro de una lógica donde supuestamente deberíamos estar como más incondicionales, es polémico. Yo misma, en el fondo, he enfrentado muchas veces mucha resistencia cuando planteo estos temas. Yo lo hablo siempre bien fundamentado, desde muchas cifras, del costo de la maternidad, la doctrina, la Nobel de Economía lo habla. No es que sea un invento mío feminista ni nada por el estilo, sino que es una situación que nos tenemos que hacer cargo como sociedad y sobre todo como pareja. Lo que yo ya entendía que la sociedad se estaba haciendo cargo y faltaba la patita de qué pasa dentro de la pareja. Como un poco como esta lógica de los trapos sucios se lavan en Ujú. casa, no se hablaba mucho de lo que había dentro. Mis propios papás, la conversación, piensen ustedes en las conversaciones de dinero de sus propios padres, no se hablaba esto bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar más igualitariamente? ¿Quién va a aportar qué cosa? Si tú te quedas al cuidado de los hijos, ¿cómo vamos a hacer para compensar esa brecha que se te va generando a ti en tus cotizaciones previsionales o en tu remuneración, en tu construcción de patrimonio, etcétera? Entonces, la sensación que yo pude como percibir a través de una primera encuesta muy orgánica que yo hice el año 2020, cuando salí a hablar de estos temas, la primera vez que lo salí a hablar, lo hice a través de los chats. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo chat de mamá, chat de yoga, chat de apoderado uno, curso 2, un sinfín de ecosistemas femeninos donde las mujeres les gusta hablar y se sienten súper cómodas. Cuento corto, hice una encuesta de más o menos 10, 20 preguntas donde les preguntaba cómo había sido el impacto de la maternidad en tus carreras profesionales, había sentido como un ralentecimiento o no, hablaban de estos temas con tu pareja, hablaban de plata, quién aportaba qué, cómo lo aportaban, sabías tú qué régimen de bienes tenías, etcétera. Varias preguntas que para ella habían sido muy frescas y no les miento que a las 24 horas de haber tirado esta encuesta por Google Form tenía 400 respuestas. Y decir respuesta, la verdad que es injusto. Eran verdaderos desahogos. Desahogos de mujeres que habían sentido en esta encuesta que yo había puesto un nombre o le había puesto sustancia técnica a algo que ellas sentían, pero que no se atrevían a decir. ¿Por qué? Porque todas ellas, la mayoría, vivían relaciones de pareja muy buenas, mucho mejor que las de su familia o pasado. La verdad que tenían padres cariñosos, hombres atentos, tenían satisfechas todas sus necesidades, entonces se sentían muy culpables de estar pensando esto en circunstancias de que deberían de estar siendo agradecidas o qué sé yo, se sentían muy intrusas, muy interesadas. Y
pero ese es el hilito que en el fondo yo pude percibir, que finalmente yo le vine a poner un nombre a esta sensación de como, ¿y cuándo me toca a mí? ¿En qué momento pasó esto de que yo, después de la revolución de la maternidad, veo y solo me revolucionó a mí en lo laboral, por ejemplo, o en mi voz hacia afuera, o en mis ganas de seguir creciendo en la vida pública, ¿sí? Y ahí, bueno, me obsesioné un poco con todas las cifras que tenían que ver con el costo de la maternidad, cómo no lo hablábamos, de dónde venía un poco esta no conversación, todo el tema del feminismo, la verdad que me metí con fuerza a estudiar lo que significaba, por qué generaba tanta resistencia, por qué nos daba tanto miedo también abrir esa brecha, con mucho susto también de mi parte, porque yo estaba segura que estaba dando en una tecla bastante polémica en circunstancias que si tú lo miras es como, bueno, ¿cómo podemos crecer los dos juntos equitativamente, dar lo mejor de nosotros a este proyecto familiar y finalmente percibir los frutos de todo este éxito también en la parte económica en el papel? Y en ese sentido, ¿cuál es tu recomendación cuando alguien llega a preguntarte sobre esto y te dice, a ver, yo tengo una relación súper buena, súper estable, pero quiero empezar a construir esta equidad puertas adentro para no tener problemas en el futuro o, en el caso que tengamos problemas en el futuro, no salga perjudicada, digamos? Sí, me encanta tu mirada que me dices como no tener problemas en el futuro. Y yo descubrí que la equidad puertas adentro, la verdad es que te trae beneficios en el presente. Porque si tú sientes que vives una relación equitativa, hay mucho menos de esto de como Resentimiento. resentimiento. ¿Ves que de repente nos ocurre mucho porque digámoslo, o sea, ustedes son mamás de, bueno, acá acabo de ver que tienes un hijo como full demandante, en una edad muy demandante. Entonces, la revolución de los hijos es una revolución, estamos claros, a nivel de cantidad de amor que podemos darles, etcétera. Eh, pero nos damos cuenta y percibimos que la revolución de la maternidad o de la llegada de los hijos solo nos revolucionó a nosotras en lo laboral. Y eso nos genera mucho resentimiento, como tú decías. Y si no lo trabajamos hoy, genera igual un roce. Del te toca, empezamos así, del oye, pero es que como tú, pero es que, y se va, uno de los dos tiene un hobby y se va, por ejemplo, y tú, ¿y por qué? ¿Y por qué no yo? Y empezamos en una dinámica conversacional que de hecho yo no soy terapeuta, pero la equidad puertas adentro, como yo lo he planteado, ha servido de mucha utilidad para los terapeutas que ven estos temas, porque finalmente explica algo que quizás no había pues, sido puesto en palabra y por lo menos la otra persona que solo ve una cara enojada logra entender qué hay detrás de esto. Y cuando... Por eso la lógica de que me encantó a mí hacerlo a través de la lógica económica. Porque cuando tú le das valor a algo en lo económico, por ejemplo, no solamente el costo de reemplazo del valor de cuidado, de cuánto costaría ir a buscar a una liebre escolar, ir a buscar a tu hijo, eso es una de las formas de cuantificarlo, pero no solo eso, sino que cuánto ha influido o impactado en mi trayectoria laboral el hecho que yo haya tomado ciertas decisiones familiares con la llegada de los hijos y cuánto he dejado de ganar, cuántas cotizaciones he dejado de imponerme, cuánto APB dejé de imponerme. Eh, Pero en ese sentido, si bien en lo práctico, tú propones hacer un Excel, digamos, sentémonos y analicemos todas las tareas que yo hago y las tareas que tú haces y evaluémoslo. Eso es una de las alternativas y es lo que me piden mucho, como por favor dame un Excel, sobre todo para mostrarle el trabajo cuidado a mi pareja. Ya, eso es como que te podría decir que es como la punta del iceberg. El desde. El desde. O sea, la conversación de la pareja y lo que yo hago cuando recibo una pareja que, por ejemplo, lleva 6 7 años y se dio cuenta o me escuchó en algún podcast y quiere finalmente venir a sentarse y decir, Fran, ¿sabes que nosotros nos dimos cuenta de que porque elegimos separación de bienes y efectivamente todos los créditos hipotecarios me los daban a mí por ser el que tenía el contrato más fijo o estable, nos dimos cuenta de que estamos totalmente desequilibrados en el patrimonio? Si una pareja llega a hacer eso, lo primero que vamos a hacer es como, bueno, ¿qué hemos construido juntos? ¿Cómo está el patrimonio desde el momento ya? ¿Qué mecanismo legal podemos ocupar para hacer que ese patrimonio se sienta realmente en el papel a nombre de los dos? ¿Y no qué se puede solamente hacer, de por uno ejemplo, de en los un dos. caso así, en ese mismo ejemplo que tú nos Se das? puede, ahí la creatividad de los abogados es múltiple, pero por ejemplo en las sociedades de inversiones son muchas veces alternativas para parejas que tienen patrimonio. Son sociedades que finalmente replican un modelo del régimen de bienes que no existe Sí, antes. porque también hay matrimonios que no pueden, o sea,
o no les conviene, digamos, por su estructura de vida, casarse con sociedad conyugal porque tienen negocios y por misma protección de la familia es mejor la separación de bienes por la protección del patrimonio familiar, digamos. Mira, me encanta y eso, por eso también yo, una de las patitas de mi modelo de negocio también es instruir a los novios que llegan acá. Y sí, efectivamente quizás hay bemoles en relación que cada uno puede tener su negocio, sin embargo, por ejemplo, la participación en los gananciales justamente busca, que es el tercer régimen, un régimen bastante nuevo, busca tener una administración como si tú estuvieras separado de bienes. Solo que al término del matrimonio tú miras este patrimonio generado por cada uno de los dos con una regla un poco más equitativa. Y dices, oye, si uno de los dos se enriqueció en este matrimonio, porque claramente uno de los dos pudo quizás trabajar de manera no interrumpida, eh, hagamos una aplicación de la regla más equitativa y repartamos bajo esta regla. Y obviamente que esto no es general para todos. O sea, yo no puedo decir, oye, ahora todo el mundo vaya a casarse en sociedad conyugal o vaya a casarse en participación en los gananciales o en separación de bienes. Obvio que no es caso a caso. Sin embargo, creo que lo que está detrás es que si vamos a tener esta conversación de tener hijos, que no sea un costo vivido económico para una de las dos solas personas. ¿Y cómo lo hace, ponte tú, una mujer que en realidad, no sé, po, se ha casado y en realidad decidió y apostó obviamente por la familia? El marido al final le está pagando todo. Como que la mujer igual finalmente también es como que dice, chuta, ¿cómo voy a ir a negociar una cosa así? Como que en realidad se complica un poco eso. Y segundo, también pasa mucho de que la mujer también se está quedando por el hecho de que no pueden quizás pagarle una nana o no pueden tener ayuda de otra manera que sea financiada. Entonces, ¿cómo le va a pagar también a la mujer Sí, si finalmente no pueden hacerlo? sí. ¿Cómo lo puedes ver ahí en ese Sí. sentido? Entiendo tu pregunta y lo primero que te diría es que ante esa mujer, que en el fondo ese modelo donde se determinó de que ella se quedara más al cuidado de los hijos y él pagara quizás todos los gastos, estamos hablando en un contexto de pareja heterosexual, ¿sí? Sí. Eso debió haber sido pactado de antes, porque la idea de lo que yo estoy divulgando es justamente que esa mujer se dé cuenta de que perder la autonomía económica le va a generar una relación asimétrica de poder en su vida cotidiana. Porque si tú ya no tienes autonomía, es muy difícil que tú tengas la libertad, por ejemplo, de irte de esa relación. Sí. Entonces, de verdad que como yo vengo del tribunal, digamos, donde yo veía mujeres que en el fondo mantenían relaciones por años, por no poder salir solamente por razones económicas, esta búsqueda es, ok, familia, vamos a tener un hijo, uno de los dos se va a quedar al cuidado de los hijos porque queremos tener un modelo de crianza positiva, donde en el fondo uno tiene que invertir horas, cuidado, etcétera. Queremos que los vayas a buscar al colegio, que esté en hombre o mujer, cualquiera de los dos. ¿Cómo lo vamos a hacer con aquella persona que toma ese rol? ¿Qué va a pasar con sus ingresos, su autonomía económica para poder disponer que si yo quiero estudiar psicología o si quiero hacer este hobby u otro? ¿Cómo lo va a poder hacer? ¿Qué va a pasar con su patrimonio? Es decir, y eso ahí va la regla del régimen de bienes, que en el fondo, si tú tenías un régimen con una regla equitativa, tú estás, entre comillas, tranquila porque que vas construyendo va siendo de los dos en la práctica, en el papel, y las cotizaciones previsionales, ¿ya? Y muchas mujeres, en el fondo, toman esa decisión como un salto al vacío, la verdad. Un salto al vacío, porque se encuentran después de 5 o 6 años descontinuadas sus trabajos, con una relación asimétrica de poder, donde el resentimiento de ella ya no solamente es resentimiento, sino que también es miedo, porque voy a perder quizás todo lo que ya he construido, entonces tengo que ir pisando huevos para que no se enoje, para que no sienta que yo soy mal agradecida, etcétera. Entonces, no sé si ustedes, pero a mí me dan ganas de tener relaciones donde yo sienta que los vínculos son bilaterales, No, totalmente, simplemente pero unilaterales. ponte tú, si una mujer ya está metida en eso y Sí, está bueno, pisando esos huevos, ¿cómo lo puede hacer sí, para bueno, plantear esto y ahí, por salir como supuesto, de eso del miedo a sí. que no voy a tener nada? Sí, y esa es la sensación que te diría yo, que es como la que yo le vine a poner nombre, porque es como vivir en un auto que tiene todas las comodidades, tiene los parlantes, los asientos de cuero exquisito, yo no tengo ninguna necesidad, pero viene sin cinturón de seguridad. Y a esas mujeres, como yo las he como un poco como ayudado a poder plantear esta conversación que de nuevo pareciera ser que estuviéramos hablando como de algo prohibido, que creo yo que si somos mujeres deberíamos, o sea, exigir una seguridad económica, ¿ya? Pero esa es para la conversación quizás para 20 años más. ¿Ves que estamos como cómo lo vamos a hacer para que él no se enoje? ¿Me entiendes? Eso ya a mí me parece, me llama la atención.
Bueno, si estamos en esa situación, porque efectivamente tenemos mucho que perder, una de las formas que yo he logrado como un poco como invitar a que esta conversación sea conjunta es a través de qué pasa si es que el proveedor muere. Y ahí hablamos de se abren muchos temas, porque muchas veces esas mujeres que quizás tienen ese rol que tú cuentas, no saben cuánto gastamos, no tienen ni idea dónde se paga qué cosa, no saben si es que tenemos o no seguros de vida asociados, no saben cómo queda esa mujer con ese duelo. Y esa búsqueda de que sea un duelo, o sea, que solo sea un duelo emocional, porque lo va a ser, y no económico, es desde donde yo he podido también magnetizar a la pareja para ver estos temas. Y ya cuando ya entran, tráemelos y ya podemos en el fondo como hablar de otros temas más importantes o más, no importantes, pero que quizás menos normalizados o en la vida diaria, como por ejemplo podría ser los trabajos de cuidado, y que no se sientan ni amenazados ni menospreciados y que entiendan de que construyendo estas bases sólidas solo están contribuyendo a que su relación finalmente se potencie. Oye, Fran, y en ese sentido, ¿no crees que nos deberíamos nosotras hacer un mea culpa? Porque tal vez, así como las mujeres nos estamos empoderando en tantas áreas, esta debería ser una más y hablarlo claramente Sí. antes de o casarse o juntarse o tener hijos, porque yo creo que si uno diera por hecho desde el principio que, como dice tu libro, lo nuestro es nuestro y así va a ser independientemente de quién y en qué proporción provea, Sí. eh, se normalizaría más para el hombre, lo digo el hombre porque en la mayoría de los casos es así, pero se normalizaría. Pero si esperamos 5 o 10 años para hablar el tema y no lo normalizamos desde el principio, claro, se crea una realidad de la que cuesta después salir. Me encanta tu pregunta porque me hace pensar de por qué mujeres profesionales que Mm. pasaron por la universidad, que incluso tuvieron probablemente un trabajo, porque las mujeres se casan en promedio a los 28 años, ya trabajaron, no tienen esta conversación al momento de casarse. Es que, y a propósito de eso que tú dices, de mujeres profesionales, ¿te pasa a ti, ves tú, que se da mucho más en sectores mucho más acomodados, digamos así? Porque me imagino que la mujer que no es profesional o que no tiene una proyección muy grande en su carrera, no tiene mucho que perder a la hora de separarse. O sea, si bien a lo mejor dejó de trabajar porque tenía que cuidar a los niños, porque no podían pagar a un tercero, después, si ella se separa, va a volver a trabajar en las mismas condiciones o muy similares a las que tenía antes. Pero una mujer que tiene una proyección profesional muy grande, en el fondo es la que podría perder más, entre comillas, y queda como en este loop de no me puedo separar porque mira todo lo que tenemos, porque me voy a quedar sin nada, porque tengo que empezar de cero. Entonces al final es como una bola de nieve. Sí, totalmente. Y te diría yo que, bueno, mi nicho es bien específicamente dirigido a las mujeres profesionales. Sin embargo, la brecha del costo de la maternidad es estructural a todo nivel, ¿sí? Sin embargo, en niveles no profesionales, muchas veces tú encuentras a mujeres jefas de hogar y muchas veces no hay partner, ni siquiera, claro, ni siquiera. Entonces, si tú me preguntas como estos temas como quiénes de quiénes están mirando es quienes se proyectan en una relación de pareja o viven una relación de pareja o quizás quieren entender por qué su relación de pareja no funcionó, tiene que ver con estos temas y sobre todo si eres mujer profesional que tiene una proyección. En, Me ha pasado mucho que en definitiva tengo que ser súper clara y acá lo aprovecho como de hacer el marco de que es caso a caso y sobre todo para las mujeres que en el fondo viven en lugares más vulnerables o con otra proyección, eh, a ellas generalmente, como son el puntal del hogar, muchas veces la sociedad conyugal a veces es más engorrosa para ellas que en el caso que estamos hablando nosotros. Sin embargo, a nivel estructural, los estudios en el fondo sobre el costo de la maternidad en general son a nivel social completo, o sea, son las mujeres quienes con la llegada de la maternidad revolucionan su vida laboral. Van a encontrar otras redes, las mujeres de otros recursos, quizás la abuela, quizás van a tener que ir al jardín infantil de corrido porque no queda de otra, ¿sí? Otra norma. Y un poco como en misma línea que tú me preguntabas de por qué nosotros las mujeres no hemos puesto y cuánta responsabilidad también tenemos nosotros en eso. A mí me sirvió mucho profundizar sobre este tema y a nivel personal y también de como mis linajes hacia atrás, entender como un poco la estructura social desde la cual en el 2025 yo puedo sostener estas conversaciones. Y no podemos olvidar de que no hace mucho tiempo las mujeres recién entramos al mundo del trabajo. Y tú decís, pucha, pero si igual ya ha pasado más de 100 años, qué sé yo, es que son 100 años.
versus un entendimiento total donde los hombres han pertenecido al mundo de lo público y las mujeres recién tuvimos el derecho a voto en los años 40. O sea, realmente no teníamos participación en lo público. Nuestro lugar era el espacio de cuidado, la casa. Entonces, esa estructura mental que viene desde la división sexual del trabajo, si bien ha pasado hace mucho tiempo, todavía penetra con fuerza en nuestras raíces y nuestra forma de operar, automática, en estos sesgos que yo te digo como, oye, pero ¿cómo vas a ir a buscar a tu hijo si todavía no es la hora del trabajo? ¿Cómo y dónde está tu señora? Miles de operares así que nos hacen entender de que el lugar de las mujeres natural es el interior de la casa. Entonces, nuestra entrada al mundo del dinero, nuestra entrada al mundo del trabajo, la conversación de dinero, vamos a estar siempre un poco incómodas porque en el fondo no es nuestro lugar natural. Entonces siempre vamos a estar como un poco como desde el no me lo merezco, estoy siendo muy pedigüeña, estoy siendo muy fresca, y también rompiendo todo lo que tiene que ver con el amor incondicional. Entonces, a mí me sirvió entender de que finalmente estamos muchas veces, pensamos que estamos mucho más adelantadas o en condiciones igualitarias, pero no lo estamos tanto cuando miramos las raíces históricas que nos hacen pararnos igual en el 2025 con esa guata apretada al momento de pedir un aumento de sueldo porque no me lo merezco, de ir a conversar, este caso que tú me ponías de una mujer que pucha 10, 20 años, 15 años de relación, no se atreve porque hay una simetría de poder y no entiende que la seguridad económica no es un favor, sino que es una cosa básica, un puntal necesario básico de la pirámide de Maslow para poder sostener todo el resto de la pirámide. Y que esa relación para esa pareja hombre, esto es algo que es positivo para la relación, va a generar riqueza emocional, va a cortar esa brecha, esa profundidad, esa grieta que se estaba formando por esa falta de reconocimiento. Los seres humanos somos súper simples. Necesitamos seguridad, necesitamos bienestar, pertenencia y reconocimiento. Entonces, este lenguaje, la que da puertas adentro, nos trae un reconocimiento irrestricto al rol del proveedor, bacán, al rol de cuidado, increíble, bacán, lo estamos haciendo súper bien. Pero ya estos modelos de funcionar entre que el hombre pertenece a lo público y la mujer a lo privado ya no nos son funcionales al 2025. Las mujeres queremos aportar también con Lucas y queremos proyectarnos y ganar mucha plata en el mundo de lo público y los hombres también quieren entrar al mundo de lo privado, al mundo de los afectos, a este monopolio supuesto que tenemos las mujeres. Y ahí, por ejemplo, tú sostienes de que una mujer que es profesional, cuando ya está en pareja, se ¿Sí? empobrece y el hombre se enriquece. ¿Tienes casos cómo son los casos con los que has Bueno, trabajado? ¿Cómo ves ese sí, punto? volviendo un poco como al origen de por qué yo estoy haciendo todo esto, yo vengo del tribunal donde yo por 10 años en el fondo llevé casos de familia pidiendo compensaciones económicas. ¿Qué es una compensación económica? Es una indemnización que se le otorga a cualquiera de los cónyuges que por el hecho de haber criado en mayor medida y haber estado más presente en las labores del hogar, no pudo trabajar en la medida que podía o quería, ¿ya? Y eso le trae al momento del divorcio un menoscabo económico en su bolsillo, es decir, tienen una peor situación económica al término. Sin embargo, pese a lo inspiradora que puede ser esa institución de la compensación económica que está en la ley, yo la encuentro que llega muy tardíamente. ¿Por qué? Porque en ese momento tú tienes que demandar al padre de tus hijos o a la madre de tus hijos, en el caso que fuera al revés. Tienes que contratar abogados. Los montos que se establecen son por lejos nada que ver a lo que realmente tú pudiste haber construido juntos a la otra persona. Y muchas otras veces responden a otros criterios que no tienen que ver con conversaciones que pudiste haber reparado mucho antes. Entonces, yo me agarré de esa institución como inspiración para decir, ojalá que nadie tenga que llegar a ese momento de demandarse una compensación económica, porque todos estos temas ya los zanjamos antes, cuando decidimos o no tener hijos, cuando decidimos qué crianza íbamos a tener con ellos, cuánto tiempo cada uno le podía otorgar a ellos, qué implicancia iba a tener para nuestro desarrollo profesional en un momento determinado. Esto no es como un riesgo que nunca tú puedes recuperar. Probablemente, como fue en mi caso, yo tuve 6 años un poco más en pausa, tomando uno que otro caso, cuidando acá, mi hijo tiene trastorno sensorial, yo iba 2 veces a la semana a las terapias, entonces la verdad es que recibir ese feedback entre clientes, no podía montar así como, tener como una ininterrupción y montar un medio estudio jurídico. Pero pues bien, mi hija ya está en primero básico y yo ya puedo tener una jornada mucho más extendida. Cuento con el apoyo de mi pareja para poder
retomar todo lo necesario que necesite para poder retomar y que finalmente él también se enriquezca con mi desarrollo. Porque si él hizo la primera posta de los primeros 10 años, bueno, vamos por la segunda posta que voy a hacer yo los segundos 10 años. Y ese es el trabajo en equipo. Pero finalmente yo tengo la certeza, digo, hablo súper personalizada porque es como, en el fondo es yo y todos los casos que yo recojo y las clientes que yo veo, de que si si ponemos en un lugar elevado o al mismo lugar del aporte económico, también el aporte en horas de cuidado y todo lo que se entrega a la familia más allá de lo económico, la verdad es que vamos a tener relaciones mucho más equitativas y sobre todo más personas que van a querer tener más hijos también. Porque así como estamos viendo el modelo hoy día, entiendo harto a la generación joven de mujeres que no quiera tener más hijos. Oye, Francisca, y hemos hablado más que nada basándonos en el matrimonio, Sí. pero ¿cómo nos protegemos cuando hay convivencia, cuando se Sí. está en convivencia? Bueno, súper buena tu pregunta y qué bueno que hagamos el punto porque mucho hablamos de matrimonio, pero el matrimonio cada vez se están casando menos personas, ¿sí? Y a diferencia de otros países de Latinoamérica, no sé si su podcast, yo creo que sí, llega a muchas partes de Latinoamérica, a diferencia de Latinoamérica, la convivencia en Chile, salvo algunas normas aisladas, no tiene una regulación o un respaldo legal. Y finalmente, estar en convivencia es como si fuéramos acá. Tenemos la misma relación con mi pareja que la que yo tengo contigo, no mucho más. Entonces, en Chile hay que tener mucho ojo para descartar la convivencia formal, que en nuestro caso del matrimonio o el acuerdo de unión civil, tener mucho ojo de lo que me estoy perdiendo, entre comillas, o qué pool de derechos estoy dejando de lado para optar por la convivencia. ¿Cuáles son esos derechos? Voy a nombrar dos que son los más importantes. Uno, la opción de tener un régimen de bienes, que es lo que hemos hablado hace un ratito atrás, y la opción también de, en el futuro, si es que yo no regule bien, poder optar a demandar una compensación económica que netee un poco el descalabro económico. Vale, entre otros derechos. Pero si yo estoy en convivencia, no creo en el matrimonio, mi pareja no quiere casarse, que a todo esto eso también es muy polémico, típico. Nosotros, piensen ustedes, las mujeres esperamos a que nos pidan matrimonio. ¿Se trata de una elección de la otra parte? Perdón, si yo quiero tener este respaldo de pool de derechos en esta convivencia que a mí me parece importante, ¿no creen ustedes que es una conversación que es necesario un poco normalizar y revelar? ¿Sabes qué? Si vamos a seguir así, si vamos a tener nuestro hijo, la verdad es que matrimonio o no. Y suena como, ojo, como que poco romántica, etcétera. Pero es que romanticismo aparte, esto es lo verdaderamente romántico. Realmente vamos a eh, consolidar nuestro vínculo con estas normas para que yo me sienta con la seguridad económica tranquila de poder hacer esto en serio. Bueno, entonces, primero, la pareja que está en una convivencia al menos de un año va a tener conversaciones de plata, sí o sí. Y las parejas en convivencia, si no quieren tomar el mecanismo más formal, que es el acuerdo de unión civil o el matrimonio, sí pueden también tener, simular, entre comillas, estos derechos o lo que sea que te entrega estas otras dos instituciones formales, simularlas. Es decir, ¿Hasta la por ejemplo, sociedad? generar una sociedad o comprar los inmuebles a medias. Tú dices, pucha, pero eso es súper obvio. No es No obvio. es No obvio, es obvio. no es obvio. No es obvio. Y muchas veces no es por mala fe, o sea, la mayoría de las veces no es por mala fe, sino porque yo boleteo, yo como renuncié, tengo un contrato de medio tiempo, que el banco ni me pesca. Eso te iba a preguntar, porque puede ser que estén conviviendo, que alguien se haya dedicado a los hijos en la casa y claro, y nadie no van a poder comprar el inmueble a media. Lógico, pues, entonces, por eso la importancia de los regímenes de bienes. Los regímenes de bienes da lo mismo, qué situación laboral tú tengas. Los bienes se van a repartir de una regla equitativa, ¿me entiendes? Claro. Por eso la importancia como de entenderlo. No, no busco como obligar a nadie que se case en sociedad conyugal. Muchas veces me preguntan, Fran, ¿cuál es el mejor régimen? Y la verdad que soy bien amarilla para eso, porque digo, veamos tus circunstancias, qué es lo importante para ti. Ya criaron. Es muy distinto que venga una pareja en segundas nupcias, Claro. cuando cada uno ya tiene sus hijos grandes y ellos en verdad van a empezar un proyecto común, que van a vivir, no se van a mover a ninguna parte, nadie va a tener que renunciar a ningún trabajo. Muy distinto eso versus este costo de la maternidad que yo estoy tratando de divulgar.
Antes de seguir con este tema tan interesante, queremos darle las gracias a nuestros auspiciadores. Tenemos a Cosmetic.cl, que tiene perfumes 100% originales, exquisitos. Si te gusta el amor, si te gusta Euphoria, Versace by Crystal, todos esos y muchos más los puedes encontrar en www.cosmetic.cl. Y mandan todo a todo Chile. Así que no te preocupes, que llegará a tu casa. Y también queremos agradecer a ericyavits.com, unos sombreros maravillosos usados por todas las celebridades. Tienen una técnica que se llama squishies, Katy, no sé si Ya. sabías, que está patentada. Entonces tú tomas el sombrero, lo enrollas, lo metes en cualquier maleta, puedes viajar y cuando llegas a tu destino lo sacas y está como si nada hubiese pasado. Así que increíble, entren a ericyavits.com y tienen despacho a todo el mundo. Así que muchas gracias por hacer posible este y todos nuestros episodios. Tal cual. Fran, para seguir, bien práctico, ¿cómo cuantificamos el trabajo doméstico? ¿Se puede cuantificar? ¿Cómo lo hacemos? En la doctrina se ocupa la tasa de reemplazo, ¿ya? Que en definitiva un poco se la había adelantado antes, si es que tú tienes que llevar a tus hijos al colegio, si es que tú tienes que cuidarlos en la tarde, tienes que preparar su almuerzo, tienes que preparar sus colaciones, etcétera, se puede tarificar y esa es la tasa que se ocupa de reemplazo. Sin embargo, la tasa de reemplazo igual nos queda un poquito corta, porque ¿cómo tarificamos, por ejemplo, la gestión que está por sobre toda esa gestión que es como ya práctica de meter La la administración. administración? Y esa es un poco la carga mental y que definitivamente la doctrina no ha encontrado como un indicador para poder tarificar el trabajo de la carga mental, que significa finalmente como gestionar todo. Y esa tarificación tiene que ver con el ingreso de la persona proveedora, porque tiene que ser proporcional, me imagino. Sí, me encanta tu pregunta, pero la única legislación como precisa respecto de esos es de a partir del año 2023, en la norma de pensión de alimentos. Tú tienes que cuantificar los trabajos de cuidado y muchas veces se hacen en relación y se pondera en relación a los costos de vida de esos hijos o hijas, ¿ya? Em, Esa es una forma y es la forma que, por ejemplo, ocupó Comunidad Mujer, este organismo que midió cuánto aportábamos al PIB las personas que hacían los trabajos de cuidado. Digo las personas porque en alguna medida también son hombres quienes lo realizan, pero en la mayoría de los trabajos de cuidado, ya sea de niños y personas mayores, lo realizan mujeres. Creo que la tasa es del 70 o el 80% mujeres. ¿Cuánto aportamos al PIB esas personas? Aportaba más que cualquier otra rama de la economía nacional, o sea, más que la minería, más que el turismo, más que la agricultura. Sin embargo, sospechosamente, y ahí un poco viene todo lo que estamos conversando un poco hace rato de la historia que viene detrás de todo esto, es la única área de la economía que no está cuantificada. Entonces, hoy día en la legislación estamos dando pequeños pasos para lograr cuantificar los trabajos de cuidado, los trabajos domésticos, y una de esas pasos podría ser la tasa de reemplazo. ¿Significa esto que tengo que llegar yo hoy día, que yo voy a buscar a mis hijos, que voy no sé, que preparo las colaciones, que preparo el almuerzo, que gestiono a la persona del hogar, que hace el aseo, no tengo idea? Oye, marido mío, de acuerdo a la ley, tú me tienes que pagar X monto? No, no significa eso. Significa que nos da pie para poder entender de que esos trabajos también son tiempo que tú no estás desarrollando o aplicando en otra actividad remunerada que podría ser un trabajo fuera de casa. Pero esto supongo que se da más a posteriori, lamentablemente cuando La- llegue el minuto de La ley del separarnos. alimento finalmente es para... ¿Existe alguna herramienta que ya casados, independiente del régimen, nosotros podamos hacer de manera legal y que deje por establecido estas cosas? Por supuesto, ahí está la destreza de los abogados y es en el fondo es como mi rol innovador desde el derecho, poder incorporar estas herramientas desde el minuto uno. ¿Y qué valor tendría, qué herramientas podríamos, por ejemplo, ocupar y Una qué valor tendría en el transacción, juicio, por ejemplo? O sea, muchas parejas establecen estas sociedades de inversiones donde generan una remuneración efectivamente a la COO de la casa. Y que es además la persona que revisa todo, que no sé, pues, que las inversiones estén andando, que va a entregar el departamento. Muchas veces, O sea, ¿cuántas mujeres para se encargan de las clarificarlo, inversiones? para hacerlo bien gráfico, bien Sí. gráfico. Tenemos una familia en que solo el marido sale a trabajar y Sí. llega con toda la plata, la mujer se hace cargo de la administración de la casa y de los niños. Ellos, en paralelo, hacen una sociedad en conjunto y en esa sociedad a ella se la contrata como gerente de operaciones en chileno y
como ese gerente de operaciones tiene un sueldo. Así funcionaría. O sea, claramente esto es es como una salida legal Obviamente. a que no existe una legislación y no se puede establecer un sueldo aquí Pero sería una súper buena solución sería una tanto para superbuena- gente casado como no casado. con no casado y sobre todo Genera un ingreso para la mujer. para que en esa sociedad aloje finalmente, aloja todas las inversiones y tú participas de una manera equitativa también en esas inversiones. Y en la sociedad conyugal, tú puedes como pactar, por ejemplo, antes de empezar el matrimonio, una suma mensual, si es que ya lo tienen desde ya claro. Como de el que- prenup gringo, digamos. Sí, exacto, una suma mensual que se te va a devengar porque ya pactamos, por ejemplo, de que uno de los dos se va a dedicar en mayor medida a los trabajos de cuidado y eso va a ser una suma mensual que va a disponer de manera independiente la persona. Eso ya está en la ley y es muy antiguo, desde el año de la creación de la sociedad conyugal. En estos acuerdos prenupciales, ¿qué otras cosas se pueden pactar? No mucho, fíjate. ¿No mucho? Sí, son súper, en el fondo en Chile al menos, estamos muy en pañales en lo prenupcial. Hay algunas abogadas valientes que hemos como innovado, pero tienes que pensar de que para el 2019 que saqué la data, se celebraron 66.000 matrimonios y se celebraron 12 acuerdos Es que prenupciales. es como tabú igual el tema. Es como, se le Sí, dan o una sea, 12 prenupciales o como- a 0, digamos. Entonces, es algo que estamos en pañales todavía, somos algunas abogadas, yo y algunas colegas que estamos haciendo estos prenupciales, que no mucha gente también no son tan útiles, porque los novios no cachan mucho todavía de esto, No. como de dónde están parados un poco. Porque le falta un montón Por de lo cosas que se por viene. hablar, claro, Sí. para el futuro. Entonces te diría yo que, bueno, más allá de lo concreto que podemos hacer en caso a caso, que sí tenemos esos clientes en el estudio y que yo les digo, oye, vinieron una renovación verdadera de votos, como que bacán la fiesta de los 15 años de matrimonio, pero esto realmente viene a renovar tus votos y tú, oye, sigamos juntos, te reconozco lo que hicimos para atrás, vamos para adelante. Y algo que ponte tú, todas las mujeres deberíamos conocer, que es la compensación económica. Sí, pero como concepto, Ujú. porque yo no puedo dormirme en los laureles y decir, no importa, si total yo tengo la compensación económica, porque son muchas las personas que no quieren demandar al padre de sus hijos después. Y segundo lugar, no todas las compensaciones económicas vienen a, a ratificar, porque es una demanda, tú tienes la carga de la prueba, tienes que probar que no trabajaste, las compensaciones económicas son bien toscas, no logran, el tribunal no logra todavía como esa sutileza de, por ejemplo, que yo nunca subí o ascendí en mi trabajo. Si tú tuviste trabajo, un trabajo práctico, como le digo yo, en ese trabajo, en esa pega que tú manejabas, hay una subgerencia o jefatura, pero nunca más arriba, ¿qué va a ver el tribunal? Bueno, trabajaste los 15 años de matrimonio, tú tienes todas tus cotizaciones previsionales No de la pagadas al día, proyección. perfecto. No viene a como a rectificar esa falta de proyección o ese techo de cristal, o sea, olvídate. ¿Pero Es- qué es? Como para que las mujeres sepan bien qué es y por ¿Qué es qué la compensación? sí, y por qué deberíamos saberlo. No, lo deberíamos saber porque es la única institución en Chile que legalmente tarifica el costo de la maternidad. ¿Qué es costo de la maternidad? Es aquel impuesto invisible que pagamos las mujeres por todavía operar los sesgos de género que hemos hablado largamente y que en definitiva entienden de que los cuidados son de la mujer. Y eso hace que a la larga ellas hagan la mayor cantidad de trabajo doméstico y dejen de pasar más tiempo y horas dedicadas al trabajo fuera público o remunerado. Entonces, finalmente lo que le genera a ellas es un empobrecimiento en sus bolsillos porque ganan menos plata o dejan directamente de ganar plata, tienen menos cotizaciones previsionales, tienen peor acceso al crédito y por ende tienen peor patrimonio. Pero un hombre también podría reclamarla. Por supuesto, es cualquiera de los cónyuges que por dedicarse a los hijos y al hogar no pudo trabajar en la manera que podía. Entonces aquí recibiría una compensación económica de acuerdo a lo que dejó de hacer. Que básicamente viene como a rectificar un poco el desequilibrio económico que se genera cuando tú te divorcias. ¿Qué pasa con el divorcio? Se termina la solidaridad del matrimonio. Es decir, este paraguas protector que era la institución de matrimonial o acuerdo de unión civil, te separas y sigues por tu vía. Y la compensación económica tiene una patita en el pasado, es decir, cuánto dejaste de trabajar, pero también en el futuro. ¿Cómo vas a quedar después de un divorcio? Ujú. Pero insisto, pese a que es muy inspiradora la institución de la compensación económica, no mucha gente la conoce, menos nuestras parejas hombres, y es muy importante entender o tratar de llevar toda esa sabiduría que tiene la institución formal de la compensación económica a tu relación actual. ¿Para qué? Para que en el futuro, ojalá,
no solamente traigas beneficio hoy día de vivir la equidad puertas adentro, sino que también no tengas la necesidad de demandarla en el futuro. Pero, perdón, yo no entendí bien. O sea, si en realidad una mujer se está separando, Sí, estuvo todo el rato dedicada a su familia. sí. Antes trabajaba, claramente. ¿Cómo en el juicio y todo, ahí va a pedir una compensación Es un económica sueldo para retroactivo, ella obvio. o para los No, no, es hijos? para ti. No, es para para la ella. mujer. Súper buena tu pregunta, Katy, bacán. Porque, claro, asumo de repente como que, porque, claro, tú cachai de la compensación, pero es verdad que es una institución que es súper loca. La compensación económica es una relación entre los adultos, ¿ya? Ujú. No tiene que ver con los hijos. Los hijos tienen su pensión de alimento por ser ellos sujetos de alimento de los padres. Es decir, ambos padres tienen que contribuir a su mantención. Pero esa mantención es para los hijos, ¿dale? Ujú. Ok, una cosa. Pero ¿qué pasa con la mujer o el hombre si es que se dedicó por 10, 20, lo que sea años a dedicarse en mayor medida a los trabajos domésticos y eso impidió que pudiera trabajar afuera y dejó de ganar plata, no tiene patrimonio, etcétera? Esa mujer o hombre en ese momento puede demandar una compensación económica a su cónyuge por ese menoscabo económico. Es decir, yo dejé de trabajar, te pongo un ejemplo, 5 años, no coticé, tengo una laguna de 5 años, repárame a mí ese menoscabo económico porque tú a cambio pudiste crecer, pudiste tener patrimonio, tenés tus cotizaciones pagadas, etcétera. Repárame a mí eso. Y el tribunal fija una suma. Mm. Es una suma de dinero que se paga en una vez, se puede pagar con una dación en pago. Por ejemplo, tú traspasas los derechos de la propiedad familiar como parte de pago de compensación económica, perfecto. Puedes traspasar incluso los fondos previsionales, hasta el 50% de los fondos de las cotizaciones individuales que tiene uno de los dos en su AFP. Puede pasar hasta el 50% de los fondos a los otros fondos para Ah, poder. eso está espectacular. Espectacular, y es una plata que en definitiva la otra persona quizás no es una plata barata para la otra persona, porque no está pensando en su AFP, pero para la otra persona es vital porque no tiene vejez. Entonces, esos mecanismos o esa forma me lleva a un poco llevarlo antes. Es decir, si yo llevo ya 5 meses sin trabajar o no, o porque realmente decidimos como familia que uno de los dos va a quedarse como mayor tiempo, bueno, ¿qué hacemos con tu APB? ¿Qué hacemos con tus cotizaciones? Tú puedes pagar las cotizaciones de manera voluntaria. ¿Qué hacemos con el patrimonio? Ok, vamos a comprar un departamento de inversión, perfecto. Sabes que el banco no te deja a ti porque tú no tienes contrato, entonces, ok, el 20% que es el pie que tú das, el banco no se puede oponer a que esté a nombre de la otra persona, porque el banco te está prestando el 80% del financiamiento. Pero nadie sabe este tipo de cosas. Entonces, qué ganas de que cuando alguien tome esta decisión en pareja, escuche este podcast y diga, oye, voy a ir a preguntarle a alguien que sepa cómo me puedo yo asegurar, no de segurita, sino que es como realmente tener ese bienestar y esa seguridad económica que necesitamos los dos en esta relación. Y también asegurarse antes, digamos, es una tranquilidad insisto, generalizo, para el hombre después, porque si tú lo hiciste bien y equitativo durante el matrimonio, después probablemente te van a rechazar la compensación económica. Entonces, Volvemos un poco al origen. Yo soy abogada de familia y sigo viendo separaciones colaborativas, pero cuando son colaborativas es porque ambos dos esta tasa como de resentimiento la tienen bastante calmada y finalmente se dedican a lo importante en una separación, que es vivir el duelo de lo que significa terminar una familia y no solamente el descalabro económico. Yo trabajo con un programa que se llama Primer Paso, que finalmente lo que hago es bajar los miedos de muchas personas que tienen relación a la separación y no se separan porque tienen miedo del descalabro económico que puede quedar, qué sé yo. Entonces, esos miedos, si es que tú en el fondo no le subiste el volumen durante la relación, probablemente vas a tener una separación que puede pasar, si el amor puede terminar, pero ojalá en términos colaborativos y en atención a lo que realmente importa, que es que tú y tus hijos estén bien. Ujú. oye, Fran, y tú hablas de la teoría del yogur vacío. ¿Nos podrías explicar un poco eso? Súper. Es una de las manifestaciones de estos sesgos que les he hablado yo y que todavía siguen muy presentes en la vida de la relación de pareja, en la vida práctica. Bien, en base a un poco a este funcionamiento de que hemos hablado largamente respecto al costo de la maternidad, respecto de que las mujeres tienen peores contratos, etcétera, se tiende a alojar en la pareja los contratos del dividendo y los contratos como a largo plazo con el sistema financiero a nombre de los hombres, ¿sí? Entonces, nosotros como pareja podemos los dos quizás estar aportando los mismos 500.000 pesos, pero ¿qué hacemos las mujeres que llevamos la administración de la casa?
compramos el sofá, compramos los cuadros no, porque los cuadros es una inversión, compramos la mesa de centro, quizás llenamos el refrigerador de cosas con los mismos 500.000 pesos que en el caso del hombre que tiene el acceso al crédito, paga un dividendo. ¿Qué pasa a la larga del tiempo? En el transcurso del tiempo, si tú te separas, finalmente tú como mujer que aportaste todo este refrigerador completo, te vas a llevar los tarros de yogur vacío a tu casa. Y tu pareja hombre que tuvo el acceso al crédito se va a llevar una inversión. Entonces, en definitiva, tú todo este tiempo aportaste lo mismo, pero tú gastaste y la otra persona fue la que invirtió. Entonces hay una diferencia gigante entre gastar e invertir, que muchas veces las mujeres no tenemos como mucha salida porque o no tenemos acceso al crédito, etcétera. Por eso es tan relevante el régimen de bienes. Porque si tú estás casado en un régimen de bienes donde da lo mismo si tú compraste el refrigerador o tú pagaste el dividendo, porque a la larga se va a dividir con una regla equitativa, da lo mismo. Pero sí, si estás en convivencia o estás separada de bienes, en la forma que tú aportas a la casa, si traes dinero, digamos, va a ser relevante qué estás pagando. Oye, tú también, por ejemplo, acompañas en separaciones. ¿Qué miedos Sí. aparecen con más fuerza y qué has visto en la parte económica muchas veces frena o retrasa estas decisiones para separarse? Sí. A raíz de mi experiencia como acompañando estos procesos de separación, sabes que me he dado cuenta de que, y lo medí después en la radiografía, que no, las parejas no saben cuánto gastan. Y llegan como al momento de la separación, como a hacer por primera vez este famoso Excel de cuánto vale el kilo de guagua, cuánto gastan mis hijos, cuánto gastamos en la casa, etcétera. Muchas veces, o sea, el día a día nos consume y no hacemos ni presupuesto, ni tabla de gastos, más o menos tengo una noción. Pero el hecho de no saberlo en detalle hace que muchas veces se genere un estrés súper económico en el momento de la separación, porque claramente, vamos, la familia se va a tener que dividir un poco en dos casas. Em, y creemos que es la separación la que está generando ese estrés. Sin embargo, era porque antes, cuando estábamos juntos, probablemente vivíamos al 110% de nuestras facultades económicas, muchas veces sobregirado por no haber consensuado nuestro estilo de vida, no haber puesto freno o no haber tenido un presupuesto para poder funcionar. Entonces, el primer miedo es lejos del miedo económico que surge, cómo nos vamos a repartir los gastos, y sobre todo si es que hay una asimetría en que uno de los dos gana mucho más, la persona que gana menos dice, bueno, ¿y cómo me voy a solventar yo misma? Porque muchas veces no da para pagar gasto para mis hijos y además solventarme yo misma. Entonces ahí se genera como un miedo y muchas veces que retiene en relaciones que quizás ya deberían años atrás haberse terminado. Esos son los miedos que te diría yo que son más femeninos o más que traen las mujeres, el tema económico. Y el tema de los hombres, que también me encanta trabajar con hombres, separarse es muy doloroso para los hombres, porque con este monopolio que tenemos de los cuidados, pareciera ser que quien se sale de la casa, que generalmente son los hombres quienes salen, eh, pierden la cotidianidad con sus hijos. Y eso les genera mucho temor a los hombres y actúan desde el temor amenazando con otros temas que tienen el control. Y se genera una sinergia. Entonces, lo que yo hago en los procesos colaborativos muchas veces es bajar un poco los miedos y decir, oye, acá hay un miedo que deriva de lo económico, acá hay un miedo que deriva de que no me saquen de la vida a mis hijos en lo cotidiano. ¿Cómo hacemos para que esta familia que decidió vivir en domicilio separado pueda cuidar el vínculo, pueda vivir económicamente quizás un poco más estresado al principio, pero probablemente en el futuro más organizado? ¿Y cómo quedamos los dos como adultos para seguir nuestra vida autónoma y que no sea un permanente recriminación de que la separación nos generó esto y que yo 10 años después de haberme separado sigo pensando que la pensión de alimentos es demasiado baja, que me cagó en el matrimonio, lo que sea? ¿Me entiendes? Entonces, ese es un poco el ecosistema que yo trato de incorporar. ¿Es fácil? No, No, oye, que no. porque obviamente que estamos en un momento súper álgido, cuando el conflicto está bien escalado, quizás estiramos en el elástico. No todas las parejas también tienen apoyo terapéutico, yo recomiendo, pero sin duda, o sea, el que se trabaja conmigo es como, bueno, ¿y tú tienes tu terapeuta personal? No, bueno, vaya a este nombre, este otro, qué sé yo, porque muchas veces vienen de unas terapias de pareja, pero ya son terapias que vienen cuando ya
están súper escalados y en verdad es una terapia casi que para terminar más que para intentar Mejor. proyectar esa relación. Oye, Fran, estamos en el tiempo, pero no podemos despedirnos sin antes hacerte nuestras últimas 2 preguntas. Si supieras que mañana tu hija va a ser mamá, ¿qué consejos desde tu área le darías? Wow. Desde mi área específicamente, le diría que nunca deje de imponerse, de cotizar, y si es que podemos prever ese embarazo, ojalá que lo haga con 12 meses antes, porque si no la ISAPRE y la AFP te van a decir que no. Súper práctico, súper Exacto. A tu licencia maternal, que es importantísima vivir ese pre y postnatal blindada con tu pre y postnatal, así como cualquier accidente que tú puedas tener acceso a eso. Y le diría que estamos en un punto de inflexión, en una generación bisagra, donde ella puede incorporar a su pareja, sea hombre o mujer, desde ya en los trabajos de cuidado, y que esta es una responsabilidad de los dos. Y te digo me voy a alargar un poquito, pero es súper importante quizás hacer el hincapié en que se ha estudiado la relación económica de la llegada de los hijos en las parejas lesbianas y cómo es diferente que en una pareja heterosexual. Y por eso yo insisto que los sesgos de género todavía están muy presentes, porque en las parejas lesbianas, al ser dos mujeres y no tener los sesgos de género tan arraigados del trabajo de cuidado que pertenece a la mujer, se logran poner mucho más de acuerdo y hace que finalmente el costo de la maternidad en lo económico no repercuta en ellas con tanta fuerza como en las parejas heterosexuales. Este fue un estudio de la Universidad de Carolina del Sur bien reciente. Entonces desde ahí sí digo yo, si para ellas es posible tener relaciones equitativas en lo económico y también probablemente en los cuidados, ¿por qué no para quienes tenemos relaciones heterosexuales hacerlo así también? Exacto. Y ahora que eres mamá, ¿qué le dirías a tu mamá? Bueno, este libro yo se lo dediqué a todo mi linaje femenino. La verdad es que estudiar este tema a mí me ha dado mucha comprensión, me voy a emocionar, mucha comprensión de los límites que quizás uno no pudo haber puesto antes, de las conversaciones que no eras capaz de tener porque no sabías ni podías, del tiempo donde ha estado situada, y no digo solo mi mamá, sino que también mi abuela, de que quizás sufrió violencia económica y no la pudo poner límite ni acotar. Y muchas veces juzgamos con ojos del presente los actos del pasado y eso es súper injusto. Entonces, ¿qué le diría yo a mi mamá? Que lo hizo perfecto, que hoy día estamos construyendo y avanzando juntas. Ay, qué lindo mensaje. Sí. Oye, Fran Ay, Mecha, no, muchas pero ¿por qué son gracias. atroces? No, te queremos agradecer porque en realidad, como tú bien dijiste, tus últimas palabras, esto está construyendo futuros. Sí. Y yo creo que va a ayudar a muchísimas mujeres Y a que, sí, y a parejas que quizás están empezando en este minuto y pensando en Compartan este episodio Sí. con todas sus parejas, por favor. Maridos, pololos, futuros maridos. Sí. Todos tienen que enterarse. Bueno, obviamente también con el que está entre medio de una relación ahora y, Sí, exacto. y Hay una puede también tremenda- conversarlo. Tremenda oportunidad para también las parejas que quieren ser mejores versiones de los papás que fueron, más participativos. Tenemos una tremenda oportunidad, estamos en un punto de inflexión. Sí. Así que muchas gracias, Muchas por haber gracias. venido. Encantada, gracias. Y queremos agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores Cosmetic.cl y ericjavits.com por acompañarnos en este y cada episodio de Mamás in Progress. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestra cuenta de Spotify, en nuestra cuenta de Instagram Mamás in Progress, y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, que les vaya bien. Chao, chao.